Hola, ¿cómo están? Veremos cómo desarrollar botones de sugerencia o también conocidas como botones de respuestas rápidas en Microsoft Bot Framework. Para eso me voy a Visual Studio 2019, voy a crear un nuevo proyecto que va a ser de tipo bot, busco la plantilla EmptyBot y le voy a dar el nombre de SuggestAction. Voy a cerrar esta ventana, me voy a la clase principal, a la primera clase del chatbot. Así que lo primero que voy a hacer es añadir un nuevo paquete que va a ser significativo para hacer esta implementación. Así que el paquete se llama microsoft.botbuilder.dialog en la versión 4.7.0. A su vez voy a actualizar un paquete ya existente que es la integración con ASP.NET Core, también a la versión 4.7.0. Una vez hecho esto voy a modificar esta clase. Antes voy a cambiarle aquí el nombre y voy a reemplazar. Voy a indicar que esta clase va a recibir por parámetros un objeto, indicando que este objeto va a ser de tipo dialog. Bien, agrego la referencia. Ahora voy a crear unos campos. El primero va a ser de tipo dialog para invocar a los diálogos. El segundo va a ser de tipo botState, que se va a llamar conversation state, para guardar los estados de las conversaciones. El último va a ser de tipo logger, que va a permitir guardar los registros de esta clase. Bien, ahora lo que voy a hacer es crear un constructor. En este constructor también voy a declarar las variables que están globalizadas. Van a ser las mismas: dialog, conversation state y logger. Pero antes, aquí en logger vamos a pasar como parámetro el nombre de la clase, SuggestAction. Bien, aquí dentro del constructor inyectaremos las clases declaradas: dialog, conversation state y logger. Ahora voy a invocar a un método protegido que se llama onMessageActivityAsync. Este método verifica si se ha recibido una actividad por parte del usuario. Bien, aquí dentro lo que hago es invocar al dialog runAsync, que va a redireccionar al diálogo principal que vamos a declarar. Como parámetro voy a pasar al contexto, que es startContext. Voy a crear también una propiedad que va a ser de tipo dialogState, que como parámetros necesito pasar un nombre. Ese nombre lo puedo obtener con nameOf, que le paso dialogState. Y por último necesito el token de cancelación. Voy a invocar a un nuevo método que va a ser público, que se llama onTurnAsync. Este método procesa una actividad entrante, ya sea por parte del bot o parte del usuario. Aquí voy a agregar await, aquí también await. Invoco a conversationState.SaveChange, indicando que guarde el contexto. Como parámetro voy a pasar el contexto, voy a indicar false para que se guarde únicamente cuando haya cambios y el token de cancelación. Bien, ahora voy a crear un diálogo. Voy a crear una carpeta para mis diálogos, le voy a poner dialog. Aquí voy a crear un nuevo diálogo que yo le voy a llamar root dialog, que va a heredar de component dialog para utilizar las propiedades necesarias para esta implementación. Ahora me voy a startup. Aquí voy a hacer algunos cambios, voy a agregar algunas implementaciones. Primero el storage, para poder guardar en memoria el estado de las conversaciones. Así que memory storage con iStorage. La segunda implementación va a ser para conversation state. Y la tercera va a ser para mi diálogo que he creado, que es root dialog. Agrego referencia. Ahora aquí indico que el objeto que va a pasar en esta clase va a ser root dialog. Viene aquí, invoca el diálogo que va a ser root dialog. Bien, una vez que esté en root dialog, voy a crear un constructor. Voy a declarar una variable waterfall step. Va a ser un array
que permitirá invocar a métodos de forma secuencial. Estos métodos serán dos: showOptions para mostrar las opciones para el usuario y showDocumentation, la acción que vamos a responder en base a lo que ha respondido el usuario. Bien, genero estos métodos, pero antes voy a agregar los diálogos que voy a utilizar en esta implementación. El primer diálogo va a ser el Waterfall Dialog, que paso como parámetro un nombre que lo puedo obtener con Waterfall Dialog, y le paso el Waterfall Step que he creado como array. El segundo diálogo va a ser que voy a necesitar, va a ser el text prompt. También como parámetro voy a pasarle un ID que puedo obtenerlo con el mismo text prompt. Bien, con esto ya inicialicé los diálogos. Así que en el método showOptions aquí voy a mostrar los botones para que el usuario pueda seleccionar. Así que voy a crear una carpeta common para crear o diseñar mis botones que voy a mostrar. Así que voy a agregar una clase, le voy a poner de nombre Options Documentation Dialog. Aquí voy a construir esos botones. Bien, voy a crear una clase, un método privado estático de tipo Activity. Le voy a poner como nombre Create Suggest Action. Agrego referencia. Bien, declaro aquí una variable var_reply, va a ser igual a message factory. Agrego referencia .text, que voy a ingresar un texto y que me va a devolver una actividad. Le voy a poner de qué plataforma deseas información. A ver, ahora lo que voy a hacer, reply.invocar a suggestAction para crear los botones. Va a ser igual a new suggestAction. Bien, aquí indico actions, va a ser igual a new list carAction, que es la propiedad para crear los botones. Aquí voy a empezar a crear los botones. New carAction para el primer botón. Como título, el primer botón va a ser .NET. Tenemos documentación de Bot Framework para .NET. Como valor del botón va a ser lo mismo. Y como tipo de botón va a ser igual a ActionType.IMVAC. Ese botón que se muestra en la pantalla del usuario. Cuando el usuario selecciona, ese botón se va a mostrar. Lo mismo hago para el resto de plataformas. Aquí lo voy a poner que sea JavaScript. Como valor de este botón también va a ser JavaScript. Aquí va a ser Python. Y aquí también va a ser Python. Tenemos documentación para estas tres plataformas. Bien, aquí retorno reply, como es de tipo Activity. Retorno esto. Ahora lo que voy a hacer es crear una clase pública. Un método público. A este método vamos a llamar desde otra parte. Así que va a devolver de tipo dialog turn result, que es compatible con Waterfall Dialog. Yo le voy a llamar showOptions. Como parámetros voy a ingresar Waterfall Step Context y el token de cancelación. Agrego la referencia. Voy a declarar una variable que yo le voy a llamar options. Va a ser igual a await stepContext.promptAsync, que va a mostrar mis botones y a su vez a generar una espera para que el usuario pueda seleccionar. Bien, como parámetros voy a pasar un ID, lo obtengo con nameOf textPrompt. Lo segundo que voy a hacer es invocar a los botones que he creado con newPromptOptions, indicando que prompt va a ser igual al método que construye los botones. Este método necesita un activity, este createSuggestAction es un activity. Bien, con esto invoco a los botones y como último parámetro paso el token de cancelación y retorno toda la variable que es options. Bien, voy a invocar a esta clase y al método. Aquí donde dice mostrar botones voy a poner return el nombre de la clase, await el nombre de la clase, agrego referencia, punto, el método que lo contiene, showOptions.
y paso como parámetro step context y el token de cancelación. Bien, el siguiente paso que va a hacer es ir a show documentation. Agrego que sea asíncrona. Una vez que el usuario haya seleccionado, aquí voy a capturar la selección con step context.activity.text. Bien, aquí voy a crear un switch para cada caso para cada opción que ha seleccionado el usuario. Agrego para todos los casos y al final un default. Bien, un caso para cuando el usuario haya seleccionado .NET, cuando el usuario haya seleccionado JavaScript y cuando el usuario haya seleccionado Python. Aquí voy a dar una única respuesta que va a ser con step context.context.sendActivity. Voy a pasar un texto y a la vez el token de cancelación. Como texto le voy a pasar documentación.net y aquí una URL. A ver, voy a copiarle esta línea porque es el mismo formato para todos. Lo único que va a cambiar es la información. Aquí voy a poner que sea JavaScript. Esto va a ser Python. Y voy a copiar una URL. Esta es documentación de Bot Framework para .NET. Lo mismo hago para el resto. Aquí tengo Bot Framework para JavaScript y Bot Framework para Python. Bien, por último voy a decir que aquí va a finalizar la conversación con step context.endDialogAsync. Le paso el token de cancelación. Voy a ejecutar Visual Studio y copiar la URL. Voy a abrir el emulador Bot Framework. Aquí voy a crear una nueva configuración de bot. Le voy a poner como nombre SuggestAction. Voy a copiar la URL agregado de API Message. Voy a guardar y conectar. Bien, voy a probar aquí. Me muestra el mensaje de bienvenida. Le digo hola. Me da las opciones. Son los botones de SuggestAction. Voy a seleccionar Python y me muestra la información. Y a su vez hay un error. Está ocurriendo un error. Para eso me voy a la clase que detecta errores. Ya había mencionado en el primer video. A ver aquí, para más detalle, voy a interactuar nuevamente. Y bien, aquí está el error. Me dice que hay un error en el endDialogAsync con el cancellation token. Parece que tengo que especificar. Aquí me dice que tengo que especificar qué es el cancellation token porque hay diferentes tipos de parámetros. Así que indico que es el token de cancelación, ejecuto nuevamente, actualizo el emulador. A ver, le escribo. Hola. Bien, selecciono mi opción Python y me muestra la opción para Python. Y la URL me direcciona a la documentación. Bien, eso ha sido todo con botones de sugerencia. Espero que les ayude mucho y no olviden suscribirse y dar me gusta al video. Muchas gracias.